hacemos contacto con el embajador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Senador Vasconcelos, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por su llamada. Un error, señor senador, un acto de congruencia que el presidente López Obrador haya decidido no acudir a esta cumbre allá en Los Ángeles. Me preguntaba si fue un error o un acto de congruencia. Así es. Acto de congruencia. Bien. Yo creo que es mucho más que eso. Empezaré diciendo que se había especulado que el actual gobierno no tendría una política exterior destacada ni un papel importante, ya sea en la relación con América Latina o en el marco multilateral o en relación con nuestra política hacia los Estados Unidos. Creo que estamos viviendo, y no creo exagerar, un momento estelar de nuestra política exterior, en el cual el presidente de México, enarbolando principios fundamentales del multilateralismo, como el concepto de que en una reunión multilateral todos los países participantes tienen que tener las mismas condiciones de participación, el mismo peso político, y no puede haber ninguna nación que se declare como primus inter pares en una reunión multilateral internacional de la naturaleza de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Entonces, el presidente de México ha enarbolado el principio de que o se reúnen todos los países del hemisferio occidental o no es válida la tal cumbre. Y no solo México ha adoptado esta posición de liderazgo en América Latina y el Caribe, sino que la postura mexicana ocasionó que otros países del continente se dieran cuenta de la gravedad de excluir a 3 países, independientemente de la opinión que uno pueda tener sobre los regímenes que gobiernan esos 3 países. Me parece a mí que ese es otro tema. El que nos ocupa en este momento, en esta conversación, es el principio del multilateralismo, de que todos los países deben de participar. Imagine usted que en la Asamblea General de las Naciones Unidas se declarara que determinados gobiernos de determinados países participan y otros no, y que esa decisión de participar o no dependiera de los Estados Unidos de Norteamérica o incluso de otros países del Consejo, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces creo que México está defendiendo un principio central, repito, de las organizaciones y las cumbres multilaterales, y en esto ha abierto brecha y otros países de América Latina están siguiendo la ruta mexicana. Senador Vasconcelos, mucho se ha dicho que, y algunas voces han expresado que todo esto que usted nos está comentando valía la pena que el presidente fuese y lo expresara directamente en la cumbre, justamente la necesidad de fortalecer este multilateralismo, y que esto justamente le habría permitido al presidente López Obrador asumir este liderazgo. En ese sentido, le reitero la pregunta de si no fue un error y si no valdría la pena que el presidente acudiera a la cumbre y dijera todo esto que usted nos está comentando, la posición del gobierno mexicano frente a esta cumbre. A ver, en primer término, no dejemos de reconocer el hecho de que México participa en la cumbre con la presencia de nuestro canciller, ¿no? No es que México no asista. No asista el presidente de la República por una razón fundamental que tenemos que entender. El presidente López Obrador es un hombre de principios, de convicciones, no necesariamente está regido por el típico pragmatismo sin límites que suele ser la postura de muchos líderes políticos. Es un hombre que defiende principios en lo interno y en lo externo. Entonces, si él cree que en una reunión continental tienen que ser incluidas todas las naciones de ese continente, de manera independiente a los juicios que uno pueda tener sobre los gobiernos de determinados países, entonces él está sosteniendo principios morales incluso
y ya era tiempo de que la moral volviera a aparecer en la política internacional y no solo el pragmatismo más absurdo, ¿no? Así es. La Finalmente, ausencia de conceptos. Claro. Ahora, si me permite usted, quiero hacer alusión a una cuestión. Se había hablado mucho de que la no asistencia del presidente López Obrador a Los Ángeles iba a causar problemas con los Estados Unidos en nuestra relación bilateral. Bueno, qué extraordinario es el hecho de que justamente el día que el presidente de México no asiste a Los Ángeles, recibe la invitación formal del presidente Biden para visitar con su esposa Washington, la Casa Blanca, en el mes de julio. Sí. Eso demuestra que la postura firme de México no ha hecho mella, no ha dañado en forma alguna nuestra relación bilateral con Estados Unidos. Creo yo que hay una comprensión del gobierno norteamericano, en todo caso del presidente Biden, de la postura del presidente López Obrador, un respeto hacia nuestro país, precisamente por ser un país que se está conduciendo internacionalmente con base en principios, y el resultado es que hoy se anuncia una visita entre los dos presidentes para el mes próximo. Así es. Embajador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República, gracias por atender esta invitación y conversar con el público. Muchas gracias por su llamada. Buenas noches.